Algunas casas no crujen de la edad, susurran secretos, y en Hawthorne Grange, el silencio no significaba la paz, significaba que alguien, en algún lugar, finalmente se había cansado de ocultar la verdad. Pero dime, si el secreto más oscuro de tu familia fuera lo único que evitara que tu mundo se desmoronara, ¿te atreverías a dejar que salga a la superficie? Magnolia House estaba parada como una reliquia tranquila en el borde del pueblo, un lugar donde el tiempo no pasaba, sino que se detenía, como si el aire en sí contuviera su aliento. La creciente hiedra se acurrucaba como secretos alrededor de su piedra desgastada, y las ventanas, opacas con la pátina de décadas, reflejaban más memoria que luz. Había un viejo silencio casi reverente en la finca, roto solo por el suave suspiro del viento a través de los setos cubiertos de vegetación. La señorita Eliza Marlowe llegó justo cuando la luz vacilante de primavera se derramó a través del camino de grava, un calor reacio burlando a las primeras flores frágiles del árbol de magnolia que se arqueaba cerca de la puerta principal. Invitada por su lejano conocido, la amable pero visiblemente desgastada señora Beatrice Hollowell, Eliza entró en un mundo que se sentía a la vez sereno y sofocante, como si la casa misma retuviera algo. Aunque los jardines se habían desvanecido de su antigua grandeza, sus huesos permanecían, los setos alineados sin alinearse en ninguna parte, un reloj de sol, susurros olvidados, y bancos de piedra que recordaban la risa de tiempos lejanos que el silencio se había tragado. Beatrice la recibió con manos temblorosas, y una olla de té de bergamota fuerte, y mientras se acomodaban en el salón de dibujo, su conversación se sinceró: artritis, amistades desgastadas, el declive de la tienda de comestibles de la aldea, antes de que, finalmente se detuviera en el nombre de Lucinda Vale, la reclusiva tía que, Beatrice admitió con un suspiro silencioso, no había salido de su habitación en semanas. Apenas habla, confesó Beatrice, mirando hacia la escalera como si el silencio de Lucinda presionara contra las mismas paredes, pero insiste en su bandeja de desayuno, siempre a la misma hora, siempre intacta. Eliza no dijo nada, pero sus ojos, entrenados por años de observación tranquila, se alzaron instintivamente a la ventana del segundo piso, donde las cortinas de gasa temblaban en una brisa que nadie más parecía notar. Había algo pesado en el aire, no del todo dolor, no del todo miedo, sino una tensión atenta y persistente, un eco de palabras nunca habladas, y ojos que alguna vez habían visto demasiado. Ella agitó su té lentamente, señalando la forma en que las hojas se aferraban al fondo de su taza, como presagios. Magnolia House, pensó, no era simplemente un lugar donde vivían los recuerdos, era un lugar donde se negaban a morir. En la segunda mañana, bajo un cielo que no podía decidir entre la lluvia o el sol, las noticias llegaron, no como una declaración, sino como un murmullo que se deslizó por el corredor. Lucinda Vale había muerto en las primeras horas. Su cuerpo frágil fue hallado perfectamente compuesto, con las manos dobladas, los labios curvados, en alivio, o resignación. El pueblo recibió la noticia con esa curiosa mezcla de propiedad y especulación. Después de todo, Lucinda se había retirado desde hacía mucho tiempo de la sociedad, y con su partida no llegó el dolor, sino una inquietud conmovedora, como si su ausencia dejara algo más inquietante que su presencia. El funeral fue discreto, los dolientes, pocos, las condolencias, educadas y superficiales, pero en la tercera noche, cuando el último eco de los pasos se desvaneció de la pasarela de piedra, apareció una carta. No hubo golpe, ni campana, simplemente esperaba en la mesa del vestíbulo, como si siempre hubiera estado allí. Beatrice la encontró al anochecer, un sobre del color del hueso, sin sellar, sus bordes crujientes, sin sello, sin mano visible de origen. En el interior,
Había una sola página doblada meticulosamente, y colocada dentro presionada plana, e inquietante, una flor de magnolia, sus pétalos dorados en los bordes, como viejas verdades. La nota, escrita en tinta de bucles que sangraban ligeramente en las curvas, decía, antes de que las raíces se pudran, la verdad debe respirar. No había nombre, no había indicio de quién la había escrito, solo esa frase, y el aroma de algo dulce marchito, y profundamente final. Beatrice insistió en que era una broma cruel, obra de mentes ociosas, o fantasía mórbida, pero Eliza, que había visto las formas en que la culpa se escribe en los rincones tranquilos de las casas antiguas, señaló la frescura del papel, la manera en que la tinta no se había quebrado con la edad, la falta deliberada de prisa en su colocación. No había viajado, había estado esperando. En los días que siguieron, Magnolia House cambió, de manera sutil y tácita. Las puertas comenzaron a abrirse por sí solas, como si la casa estuviera exhalando. Después de años de restricción, el personal susurraba más suavemente, y Eliza atrapaba a menudo a Beatrice de pie en el pasillo, escuchando, no por los sonidos, sino por el silencio mismo. Algo había cambiado, algo más profundo que el dolor, y debajo de todo, y de todos, estaba la sensación de que la historia de Lucinda Vale no había terminado con su muerte, sino que acababa de empezar a hablar. La lluvia cayó en un silencio lento y persistente sobre Ashmer Hall, como si el cielo mismo conspirara para sofocar cada sonido dentro de sus antiguos muros de piedra, el tipo de lluvia que delineaba el paisaje en sombras, y daba la ilusión de que el mundo más allá de la finca, ya no existía. La señorita Agatha Craytorne llegó bajo el pretexto de una visita amistosa, pero, incluso antes de entrar completamente en el vestíbulo de mármol, sintió el aire lleno de una tranquila inquietud, como un escenario en el que la actuación había terminado, pero los actores aún llevaban sus máscaras. Ashmere, aunque grandioso en arquitectura y noble en linaje, ahora parecía agobiado con un peso invisible, como si su base se quejara bajo la tensión de secretos enterrados por mucho tiempo, y ahora amenazaran con salir a la superficie. La reciente muerte de Matilda Ellingham, la matriarca cuyo control sobre la familia se extendía mucho más allá de su salud fallida, no había roto la casa, la había perturbado, como una piedra arrojada a una piscina profunda y estancada. Su muerte no había sido inesperada, pero tampoco había estado libre de incidentes. Los susurros ya se deslizaban por los pasillos antes de que el médico siquiera firmara el certificado. Imogen Vale, la más joven de los descendientes de Ellingham, se sobresaltó tan violentamente al oír el nombre de la hermana separada de Matilda, Rowena, que destrozó una taza de té contra la chimenea del comedor, su rostro pálido, no por dolor, sino por algo más cercano al temor. El personal también se movió con una atención antinatural, sus pasos, amortiguados, sus ojos bajados, como temerosos de que la casa pudiera ofenderse por su mirada. Fue Helena Merrick, la compañera más cercana de Matilda, y ejecutora de sus asuntos, quien atrajo la atención más precisa de la señorita Craytorne. Una mujer de exquisita restricción y modales perfectamente personalizados. Helena siempre había parecido hecha de vidrio, berea compuesta, pero, tal vez, demasiado fácilmente rompible bajo presión, y ahora, su equilibrio parecía unido no por la calma, sino por el cálculo. Su voz, siempre firme, llevaba el más mínimo temblor al discutir las últimas semanas de Matilda. Sus dedos, aunque enguantados, se acurrucaban firmemente en su regazo cuando surgía el tema del ala este, y su mirada nunca se demoraba demasiado en la puerta del conservatorio cerrado, aunque, claramente, deseaba hacerlo. En su segunda noche, la señorita Craytorne se encontró sola, debajo del reloj de sol en el jardín de rosas, donde una sola palabra latina, memor,
estaba grabada debajo de su cara sombreada, para recordar. En su mano giraba un pétalo de rosa seco, quebradizo y magullado, que no se encontró en el jardín, sino cuidadosamente metido dentro de las páginas del libro devocional de Matilda. Aquel libro no había dejado el estudio desde el funeral, un detalle extraño, considerando que no había habido flores frescas en esa habitación en semanas. Algo en el gesto se sintió intencional, como si se hubiera dejado un mensaje, codificado en pétalos y polvo. Dentro de los pasillos, la tensión se estiraba tensa, como alambre de piano. Cada vez que se tocaba una puerta, cada susurro detrás de manos ahuecadas, parecía tocar una nota que solo la casa podía escuchar. El testamento estaba programado para ser leído ese domingo, después del servicio, pero Ashmere ya había comenzado a respirar de manera diferente, como si se preparara. El señor Peregrine Blythe, el abogado, conocido por su exactitud y su total falta de humor, llegó precisamente al mediodía. Su abrigo, aún húmedo por la tormenta, su maletín de cuero aferrado como a una confesión, el salón, arreglado para parecerse al decoro, era más parecido a un cuadro de inquietud. Helena tomó su asiento más cercano al fuego, su postura impecable, pero sus dedos la traicionaban con una sutil contracción. Imogen flotó cerca de la ventana, su reflejo un fantasma, contra el vidrio mojado por la lluvia, sus brazos cruzados, como para mantenerse unida. El personal estaba justo más allá de la puerta, fingiendo desinterés, aunque ninguno se movía, y la señorita Craytorne, sentada con una gracia tranquila cerca del manto, su mirada aguda debajo del velo, sabía que lo que se revelaría hoy no era solo el contenido de la propiedad de Matilda, sino la forma de la verdad misma, desviada, oculta, y esperando ser desenterrada, porque en algún lugar de esa casa, detrás de cortinas bien guardadas y madera pulida, una verdad había sido sofocada durante décadas, una verdad que comenzaba ahora a exhalar, exteriormente colocado, pero interiormente afilado como una cuchilla sin cosechar. El señor Thorne, el abogado familiar, ingresó a Winmer House, con la misma compostura desconcertante que la señorita Ellison recordaba de años pasados, alto, esqueletal en postura, su expresión ilegible, su maletín no con la tensión de la anticipación, sino con la solemnidad de un hombre que lleva un documento legal, o una verdad enterrada. Ningún parpadeo de emoción traicionó sus rasgos, ni siquiera cuando ofreció sus condolencias planas, que se encontraron con murmullos que cayeron como hojas frágiles, en el silencio del salón. La conversación, cuando se intentó, cojeaba con incertidumbre, deshilachada en los bordes como una cortina de terciopelo deshilachada delgada, forzada, y lista para desentrañar. Incluso la señora Weatherby, cuyo encanto había unido una vez los silencios más incómodos con una anécdota bien elegida, o una risa revoloteante, parecía ahora, a pérdida de palabras. Sus oraciones se derrumbaban en pausas pesadas, cargadas de preguntas tácitas. Sobre el hogar, el retrato al óleo de Lady Honora Blackwell se cernía. Su mirada austera no se dirigía hacia la luz del fuego ni hacia las puertas de la terraza, sino que se fijaba en el estrecho camino del jardín que llevaba al cenador de piedra en ruinas, medio escondido tras hiedra y sombra. Un detalle inquietante que no escapó al aviso de la señorita Ellison. Ella siempre había creído que las casas viejas no susurraban con los secretos de su pasado, escuchaban esperando, y en este día, Winmer House parecía tensarse con el peso de la memoria, conteniendo la respiración. Las horas que condujeron a la lectura del testamento, estaban manchadas de silencios que colgaban en el aire como humo espeso, algunos dudas, otros crepitantes de tensión, y algunos que se sintieron intencionalmente plantados como trampas, en la conversación. Cuando la señorita Ellison se movía en silencio entre las habitaciones, observando más de lo que hablaba, comenzó a juntar el rompecabezas, no a través de lo que se decía,
sino a través de lo que se retuvo. Henry Llewellyn, siempre la imagen del encanto tranquilo, se había roto demasiado bruscamente con la joven Ivy, cuando ella le preguntó si podía regresar a la ciudad. Su tono recortado y enrollado, llevaba el frío del mando, en lugar de la atención. La ama de llaves, Nora Dayton, rodeaba a la señorita Ellison como un gato cauteloso, sus ojos parpadeaban con algo oscuro y defensivo. No era la discreción lo que sostenía la lengua de Nora, pensó la señorita Ellison, sino el amargo recuerdo de haber hablado y sufrido por ello. Y el señor Thorne, maestro del procedimiento, aunque lo fuera, vaciló ligeramente, casi un aliento, apenas un parpadeo, al recordar las reflexiones de Lady Honoria sobre cambiar su testamento. Agitó el comentario con tal apresuramiento antinatural, que incluso el reloj del abuelo en el pasillo pareció detenerse bajo sospecha. Pero fue la criada de la cocina, la tímida Rosalind, quien ofreció la revelación más extraña, en un susurro sin aliento, cerca de la puerta del armario de lino. Escuché risas, señorita, desde su habitación, pero ella había pasado la noche anterior. La señorita Ellison no dijo nada, pero la frase se quemó en su mente como una escarcha helada. Más tarde, fue sobre el té en el jardín de la vicaría, con la señora Hargreaves, esposa del reverendo y archivera no oficial de Windermere, que más hilos comenzaron a aflojarse. Entre sorbos de manzanilla y menciones educadas de eventos parroquiales, la señora Hargreaves se inclinó, su tono, cayendo como una cortina. Antes de la guerra, Lady Honora estaba comprometida, ¿sabe usted?, con el coronel Frederick Carroway. Hombre encantador, final trágico. Lo encontraron muerto junto a la vieja capilla, justo más allá del cenador, terrible hematoma en la base del cráneo. Lo llamaron accidente, por supuesto, pero incluso entonces, su voz se retiró. No por duda, sino por sugerencia. Se hablaba de otra mujer, una sirvienta, muy joven, Edith, creo. La taza de té de la señorita Ellison se detuvo en el aire. Edith, era el apellido de soltera de Nora Dayton. Es extraño cómo la gente se levanta nuevamente en estos viejos lugares, añadió la señora Hargreaves, casi alegremente, como fantasmas, con llaves. Esa noche, una niebla húmeda se aferró a los setos, como si la casa misma estuviera sudando secretos. La señorita Ellison estaba parada en el borde del jardín, mirando hacia el cenador de piedra. El ángel agrietado sobre él era ahora nada más que una silueta desgastada, y ella entendió entonces, con la claridad nacida de una larga observación, que la casa de Windermere no estaba perseguida por los espíritus, estaba perseguida por la memoria que no había encontrado tumba, ni absolución, y ningún silencio lo suficientemente profundo como para enterrarla, y en algún lugar de las sombras, esperaba ser hablada nuevamente. La atmósfera que se aferraba a Magnolia Court estaba llena de una pesadez que no nacía del clima, sino de una carga mucho más antigua, una tristeza tácita, un temor persistente, que parecía filtrarse de las paredes y establecerse en los corazones de quienes estaban dentro. Fue un silencio opresivo, como si la casa misma contara su respiración, pesada por recuerdos demasiado dolorosos para ser pronunciados. Incluso el señor Fenley, cuya risa bulliciosa habitual se había vuelto cada vez más hueca y forzada durante la noche, se había retirado temprano, citando fatiga, aunque sus ojos revelaban un malestar profundo e inquieto. La señorita Marple, sin embargo, permaneció en silencio en la pequeña sala de estar, su costura intacta en el regazo, sus agudas orejas sintonizadas no a la charla habitual, sino a la inquietante ausencia de la misma, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando Elsie, la más joven y generalmente más fuerte de las criadas, entró,
mucho más tarde de lo que la costumbre dictaba, llevando una bandeja de té. Su palidez y las manos temblorosas traicionaban una angustia, que el asentimiento más amable de la señorita Marple suavemente incentivó a confesar, con una voz apenas más que un susurro, y los ojos corriendo nerviosamente hacia la escalera. Elsie reveló que había escuchado un llanto genuino, no los sollozos ruidosos y desenfrenados que uno podría esperar, sino un llanto tranquilo y contenido, que parecía desesperado por no ser oído, proveniente de la habitación de Miss Drake. Era la mañana después de que la señorita Drake había fallecido, explicó Elsie, y aunque había visto la habitación tranquila y quieta por la mañana, los sollozos habían regresado más tarde, inquietando el espacio vacío, como si algo no hubiera partido. La mente de la señorita Marple se agudizó al instante. Una casa puede resonar con dolor, arrepentimiento o culpa por muchas razones, pero el sonido de llorar desde una habitación destinada a ser silenciosa, su ocupante ya no entre los vivos, sugería algo más oscuro, un grito no nacido de inocencia o mera tristeza, sino de un espíritu inquieto, enredado en secretos y verdades no resueltas. A medida que se acercaba la hora designada para la lectura del testamento, la atmósfera en el salón se espesaba con anticipación, y con viejos trámites, amortiguados bajo el peso de las alfombras desgastadas, y el decoro de una época pasada. El elenco completo de las recientes tragedias de Magnolia Court se reunió allí, cada uno sentado con la rígida precisión de actores congelados en un cuadro. El señor Crowe se paró junto al aparador, alto, impecable, y sin embargo visiblemente preparado contra la gravedad de lo que estaba por venir. Su mano descansaba inquieta sobre el folio de cuero delgado que contenía el testamento final de la difunta Eleanor Drake. Caroline Drake se sentó más cerca del hogar, su expresión cuidadosamente compuesta, pero tensa debajo de la superficie, un dedo golpeando un ritmo sutil e inquieto en sus manos dobladas, traicionando una tormenta de emociones contenidas. Lucy Fenley, colocada cerca de la ventana, parecía retirada, ojos parpadeantes pero evitando la conexión, como reacia a enfrentar las verdades inevitables a punto de revelarse. El señor Fenley, después de haber arrojado su fachada anterior de anfitrión de buen carácter, observaba los procedimientos con un desprendimiento frío, que insinuaba agitación interior, como si viera un drama sombrío con una resignación cansada. Detrás de ellos, el personal del hogar, señora Hartley, Edith Clamwell y Elsie, se mantenía en silencio en la parte posterior, sus rostros respetuosos y apagados, pero sus ojos, atentos y agudos, sintiendo la frágil tensión que ondulaba bajo las apariencias educadas. La señorita Marple, sentada en su silla de respaldo alto, permanecía en silencio, su mirada perforante e inquebrantable. Había presenciado suficientes momentos como ese para saber que las verdaderas revelaciones a menudo no estaban en la lectura de la voluntad en sí, sino en el silencio cargado que la seguía. Cuando Crowe finalmente se aclaró la garganta y comenzó el recital formal, los reconocimientos de rutina, los modestos legados a los sirvientes, las donaciones de caridad, la habitación contuvo el aliento, la tensión se acumulaba como una tormenta en formación. Magnolia Court se dejaba en su totalidad a Caroline Drake, una decisión esperada, y se encontró solo con murmullos educados de asentimiento. Pero entonces, llegó la cláusula que destrozó la calma aparente, una porción significativa de la fortuna personal de Eleanor Drake, incluida una colección de joyas exquisitas y un fondo fiduciario sustancial, fue legada a Lucy Fenley. El momento se estiró, delgado, suspendido entre la incredulidad y las preguntas tácitas. Los ojos del señor Fenley se abrieron en estado de shock, su compostura se agrietó por un instante. La máscara austera de Caroline vaciló,
Sus dedos dejaron de golpear cuando una sombra cruzó su rostro. La mandíbula de Edith Clamwell se apretó imperceptiblemente, un destello de algo tácito pasó entre los testigos. La señorita Marple lo observó todo, sintiendo el frágil equilibrio de la habitación inclinarse peligrosamente, mientras viejos resentimientos y motivos ocultos amenazaban con erupcionar. El silencio que siguió a la lectura fue grueso y sofocante, más fuerte que cualquier palabra podría haber sido, cargado de miedos y sospechas no dichas, indicando que, debajo de la superficie pulida de la tragedia gentil de Magnolia, yacían secretos aún esperando ser desenterrados. Fraccionalmente, antes de que sus dedos pudieran curvarse en un puño completo, la mano de Caroline se detuvo en el aire. Su discreto golpeteo quedó silenciado, como si fuese atrapado por un agarre invisible, y en esa quietud única, Lucy, cuya palidez ya se había reflejado demasiado tiempo en la oscuridad, palideció aún más, como si el aire mismo se hubiera apagado. El señor Crowe continuó leyendo inquebrantable en tono, pero no en el alma, pues aunque sus ojos nunca vacilaron en la página, la señorita Marple, viéndolo desde su tranquila y casi invisible percha, notó el surco sutil en su frente, una señal no de confusión, sino de recalibración silenciosa, la especie de tensión que nace, cuando las expectativas colapsan silenciosamente en el choque. Él también al parecer había anticipado una asignación diferente, un resultado más socialmente sabroso. Cuando se pronunció la línea final del testamento de Eleanor, descendió un silencio, no un silencio tranquilo, sino una niebla fría, que se envolvía alrededor de ventanas cálidas. La habitación no respiró por un ritmo demasiado largo, y luego, la cortesía se colocó nuevamente en su lugar, como un abanico roto en la mano de una dama automática, practicada, pero profundamente antinatural. El señor Fenley Rose, su tono una octava demasiado brillante, calificó la decisión de Eleanor como inesperada pero admirable, aunque la señorita Marple captó la microhesitación entre sus palabras, un destello de algo mucho menos generoso escondido detrás de la máscara. Caroline Rose, justo después, como si la señal hubiera sido coreografiada, ofreció té con una sonrisa demasiado ancha y gestos demasiado suaves. Cada movimiento gritaba refinamiento, mientras sus ojos afilados lanzados, se inquietaban. Lucy murmuró un gracias al señor Crowe, pero fue el tipo de gratitud que no susurra alegría, sino obligación. Su voz apenas viva, su forma se doblaba hacia adentro, como si quisiera desaparecer en la tapicería. No había sonreído, no había hecho contacto visual, y sus manos todavía en su regazo, estaban fuertemente entrelazadas, nudillos blancos, los dedos volcados como hilos enredados de un nudo, que no podía deshacer. Cuando su padre le habló directamente, Lucy respondió con una voz tan baja y plana que parecía prestada de otra persona, alguien mayor, alguien cansado. El señor Fenley, normalmente verboso, ahora midió cada sílaba como si hubiera pruebas de veneno. La felicitó con calidez, sí, pero una calidez demasiado precisa, demasiado enfocada, como un centro de atención que oculta una sombra. El encanto de Caroline, aunque siempre presente, ahora brillaba con fragilidad, como el resplandor en el vidrio justo antes de que se agriete, y sus cumplidos al señor Crowe sonaban huecos, sobrecargados. La señorita Marple observó todo esto sin moverse, su expresión educada e incluso suave, pero su mente se aceleraba. Cada vez que se mencionaba el nombre de Lucy, la mandíbula de Caroline se apretaba imperceptiblemente. El movimiento era tan leve que podría confundirse con masticar, pero la señorita Marple sabía mejor. Mientras tanto, Lucy no parecía triunfante, sino embrujada, como si el peso de la herencia no fuera oro, sino dolor, y le apretaba mucho sobre los hombros. Incluso el señor Crowe, el abogado siempre eficiente, había comenzado a balancearse, no abiertamente,
sino en su postura protegida, en la forma en que ahora evitaba la mirada de Lucy, y hablaba con Caroline con un toque, demasiado reverente, como si intentara realinear lealtades antes de fracturarse. Algo estaba profundamente mal, no con el documento en sí, sino con el vacío que dejó atrás. Magnolia Court había cambiado, su equilibrio se había interrumpido, y la señorita Marple, quien entendía que la verdad tiene gravedad, sabía que, donde sea que se rompa el equilibrio, algo comienza a caer. Cuando se vertió el té y se intentó una pequeña charla, como soldados que han perdido el ritmo, la señorita Marple se inclinó suavemente, y preguntó si el señor Crowe había recibido alguna carta de Eleanor antes de su muerte. Él parpadeó, deteniéndose medio segundo demasiado, luego sacudió la cabeza, agitando el pensamiento a un lado con una indiferencia aireada. Solo instrucciones estándar, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Ella era excéntrica en sus últimos años, pero cuando la señorita Marple mencionó suavemente la carta, esa carta, su comportamiento cambió ligeramente, sus ojos se endurecieron, su respuesta fue rápida y despectiva. Tonterías sentimentales imagino. A ella le gustaban los gestos. Sin embargo, la señorita Marple, inmutada y sin calmarse, ya había recuperado el sobre de su bolso, y lo apoyó ligeramente en su regazo. Sus ojos no se fijaron en la escritura a mano, ni en la flor quebradiza que había sido presionada dentro, sino en algo mucho más revelador. 4 hendiduras minúsculas en la esquina superior de la página, casi invisibles, pero inconfundibles, la impresión fantasmal de un alfiler, o cierre de hace mucho tiempo. Más tarde, en la tranquilidad de su habitación, examinó el papel bajo su lupa, y confirmó su sospecha. Había habido algo más dentro, algo ausente ahora, no otra página, no, pero algo dimensional, un recorte, tal vez, una fotografía, prueba, algo que Eleanor había incluido deliberadamente, y alguien más había eliminado deliberadamente. No había sido olvidado, había sido interceptado, una verdad, cortada del papel antes de que pudiera sangrar. La señorita Marple dobló la carta con cuidado, como si sellara un secreto dentro de ella una vez más, y la volvió a meter en su estuche. Afuera el jardín todavía esperaba florecer, pero ya, algo más profundo comenzaba a agitarse, las raíces giraban en silencio debajo de la superficie. El siguiente signo vendría pronto, y lo hizo. Fue el niño del jardinero quien lo encontró, pero lo que descubrió, para el mediodía, se convertiría en un susurro, por la tarde una onda, y al anochecer evolucionaría hacia algo completamente diferente, algo moldeado por el miedo, el silencio, y el hambre peligroso de aquellos que tenían mucho más que perder de lo que se atrevían a admitir. El cuerpo de Edmund Harrogate se descubrió justo cuando la niebla comenzaba a adelgazar en pálidas hebras a lo largo de los setos. Yacía inmóvil junto a las puertas oxidadas del campanario abandonado, un lugar tan rara vez visitado que incluso la hiedra se había vuelto sin control, rizándose a través de los escalones de hierro como pensamientos olvidados. No parecía tanto muerto, como interrumpido, sus extremidades dispuestas en una postura demasiado deliberada para ser accidental, su rostro congelado en una expresión extraña, en algún lugar entre la sorpresa y la realización. Su ropa era sorprendentemente formal para tan temprana hora: un abrigo azul marino con solapas de plata, un chaleco de seda apenas arrugado, y sus botas, pulidas, no mostraban rastro de movimiento apresurado. Había un leve rasguño a lo largo de su sien, sí, pero era el ángulo antinatural de su cuello, y la débil sombra de moretones bajo su mandíbula, lo que le daba a la escena una implicación más oscura. Una ramita de lavanda seca estaba cuidadosamente metida en su bolsillo, presionada pero entera, aunque el arbusto de lavanda más cercano estaba a 3 campos de distancia, y semanas fuera de floración.
El agente convocado antes del desayuno, y claramente irritado por la hora, murmuró algo sobre un hechizo desmayado o tensión del corazón. Su voz vaciló cuando notó la cadena desgarrada del reloj de bolsillo del hombre, y la hendidura sin sangre donde un anillo había adornado su dedo. Lady Rowena, su media hermana y heredera de la finca, aceptó la noticia con una calma, demasiado frágil para ser natural, instruyendo al mayordomo que se asegurara de que el salón permaneciera bloqueado hasta que la tarde se seque la piedra, y preguntando después por el servicio de té, como si esto fuera simplemente una interrupción logística. Margery, la criada que había sido vista la noche anterior llorando en silencio cerca de la pared del huerto, no se encontraba por ninguna parte hasta el mediodía. Incluso entonces, no pudo mirar a los ojos de nadie. El señor O'Donnell, el abogado cuya llegada la noche anterior había sorprendido incluso al ama de llaves, no había dormido en su habitación de invitados, sino en la biblioteca, donde una sola lámpara había ardido hasta la mañana, y un vaso de oporto sin tocar, aún permanecía allí. La señorita Everly, la invitada que afirmaba estar trabajando en un libro sobre flora inglesa rara, permanecía encaramada en el descansillo, su cuaderno de bocetos cerrado en su regazo, su mirada distante. Las manos temblaban, lo suficiente como para traicionar cualquier resolución, a la que aún se aferraba, pero fue la señorita Albrook, la maestra retirada conocida por su intuición afilada y su hábito de observar más de lo que hablaba, quien llegó a la torre mucho después de que la casa se retirara al interior y las investigaciones oficiales se presentaran con una casualidad que apestaba a conveniencia. Se quedó quieta entre las ortigas enredadas, señalando la piedra desgarrada debajo de la puerta, la sangría en el musgo donde se había quedado un segundo par de zapatos, y el débil olor a humo, tabaco extraño, especiado, no la mezcla habitual de Edmund. Se inclinó para recoger lo que otros se habían perdido, una página arrugada arrancada de un libro mayor, sus bordes húmedos y su mensaje incompleto, pero lo suficientemente legible como para leer las palabras de tinta hueso: prueba adjunta, no retraso. También vio el gemelo plateado individual, que no coincidía ahora, incrustado en la tierra, y el cierre roto de una caja de cuero rojo, a medio enterrar, debajo de un grupo aplanado de campanillas. Cuando regresó a la mansión, la aldea ya estaba llena de invención salvaje. Había muerto de miedo, fue envenenado por un rival, atacado por el destino, maldecido por alguna deuda familiar antigua, pero la señorita Halbrook escuchó con la paciencia de alguien que entendía la arquitectura de las mentiras. Cada teoría estaba vestida con superstición y rumor, pero ninguna abordó la ausencia del diario de Edmund, con el que nunca se separó, ni el hecho de que la torre no había sido ingresada durante años, y sin embargo, su candado yacía limpio en dos. Sobre el té con Lady Rowena, la señorita Halbrook preguntó, como si fuera de pasada, si Edmund había parecido inquieto después de la cena, y si había recibido algún sello extranjero posteriormente, preguntas con una sonrisa apretada y una ola despectiva, pero la señorita Halbrook notó el rasguño en la muñeca de la dama, oculto apresuradamente con encaje, y el botón de perla faltante en la manga. Edmund, ahora entendió, no había ido a la torre a morir, había ido a conocer a alguien que había prometido respuestas, tal vez incluso redención, pero alguien más había llegado primero, o seguido, y se aseguró de que la reunión nunca tuviera lugar, y aunque el agente se había ido satisfecho, la verdad, tranquila y a medias, todavía se aferraba al aire de la mañana como un perfume. Edmund no había caído simplemente, había sido silenciado, y de una manera que sugería no impulso sino cálculo. En algún lugar del silencio de las habitaciones y el susurro de las faldas silenciosas, la respuesta respiraba justo debajo de la superficie, y la señorita Halbrook, cuidadosa como siempre,
ya estaba desatando los hilos. Mientras la pálida luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ramas delgadas de fresno y saúco, la antigua casa señorial parecía suspendida en una quietud sin aliento, como si la naturaleza misma estuviera sosteniendo su voz porque sabía que aún no había surgido completamente. Había algo inquietante en el aire, no ruidoso, no obvio, pero enrollado firmemente debajo de la superficie, como una serpiente dormida en hojas secas, algo no expresado que había comenzado a revolverse después de años de olvido deliberado. En la biblioteca Dim, con sus imponentes estanterías y rincones cubiertos de polvo, un pequeño detalle parecía traicionar el silencio. Una pluma fuente antigua yacía al lado del hogar, su punta manchada de tinta que aún no se había secado, y cerca de ella, una mancha débil, como si un dedo tembloroso hubiera rozado el borde con prisa. El inspector Alden, recién transferido, y todavía usando el almidón de su nueva cita, llegó con la expresión de un hombre con la esperanza de que esto fuera una cuestión rápida, un desliz en las escaleras, nada más. Preguntó al personal con indiferencia educada, asintiendo con gravedad, pero sus ojos pasaban por las grietas donde la verdad esperaba. Lady Talia, regia incluso en el dolor, afirmó que no había escuchado nada en la noche, aunque su voz vaciló muy ligeramente cuando se le preguntó si había estado sola. Sus manos, normalmente estables como el vidrio, temblaban lo suficiente para traicionar una memoria turbia. La criada Elsie, joven y de ojos agudos, dudó al recordar el parpadeo de luz que había visto alrededor de la medianoche en el salón. Demasiado tarde, demasiado tranquilo. Ella lo había desestimado entonces. Ahora no, pero fue la señorita Eleonora quien realmente escuchó, no solo a lo que se dijo, sino a lo que no se dijo. Mientras otros susurraban y miraban hacia otro lado, volvió al viejo sol en el huerto su base de piedra agrietada por la edad, el grabado latino apenas visible debajo del musgo arrastrado, veritas in umbra, la verdad se encuentra en la sombra, una elección curiosa para un marcador de jardín, y ninguna hecha a la ligera, ella lo sabía, sus dedos rozaron el borde, y el gnomón metálico arrojó una sombra delgada, que apuntaba no al tiempo, sino a algo enterrado, detrás del sol, escondido en las raíces de un tejo retorcido, su ojo atrapó un brillo, un fragmento de plata cubierto de tierra vieja y sangre seca. Ella no lloró, simplemente lo dobló en su pañuelo, los ojos entrecerrados. Algo había sucedido aquí, no recientemente, pero hace el tiempo suficiente para que la culpa se hubiera secado y endurecido en silencio, y sin embargo, el silencio se rompía con cada comentario descuidado. Sobre el té, Edith Clamwell había murmurado distraídamente sobre el broche de granate de Lady Talia. Como no se había usado en semanas, guárdelo para su custodia seguramente. Cuando se le preguntó casualmente dónde se almacenaban tales reliquias típicamente, Edith respondió sin pensar, en la oficina de roble cajón superior debajo de las letras. Pero la señorita Eleonora ya había revisado, o más bien, Caroline lo había hecho, y cuando se le preguntó, Caroline lo agitó vagamente, alegando que no se había encontrado nada valioso, tal vez había sido perdido o regalado. Eso era poco probable. Una palabra discreta enviada a través de una antigua criada, ahora casada con el sobrino del empeñador, reveló que un hombre que coincidía con la descripción del señor Fenley, había intentado evaluar tanto un clúster de granate como un alfiler de perla solo 2 semanas antes. La venta había caído, el hombre se había ido decepcionado. Entonces, Oswald tenía las joyas, las había tomado, probablemente sin permiso, e intentó intercambiarlas, tal vez por dinero, o tal vez por apalancamiento. ¿Pero qué influencia?, se preguntó la señorita Eleonora, ¿y contra quién? El robo por sí solo no era el secreto, no, era solo el hilo,
uno suelto de un tapiz que durante años había ocultado algo más oscuro debajo de su tejido ordenado. El broche era solo una parte de eso. También había una carta, sin firmar, escrita en una mano delicada pero apresurada, encontrada debajo de una pila de boletines de la iglesia. Si hablo, la arruinará. Pero el silencio no es la seguridad. Y cuanto más cavó Eleonora, más comenzó a hablar la casa, no en palabras, sino en sus ausencias. Las fotografías en marcos donde se habían eliminado cuidadosamente los documentos archivados con páginas faltantes, un calendario con todo el mes de julio de 1943 desgarrado. Había habido un invitado ese verano, no invitado y rápidamente olvidado. Había habido susurros de una aventura, un niño, una amenaza. La guerra había dado a todos excusas para secretos, y el pueblo, cansado del dolor, había enterrado más que solo cuerpos. Pero la verdad no muere en la oscuridad, espera, respirando debajo de las tablas del piso, detrás de los cajones cerrados, dentro del corazón de tic-tac del sol, hasta que la luz finalmente cae en ángulo recto, y alguien, como la señorita Eleonora, está dispuesto a ver lo que revela, debajo de la piedra desgastada por el clima y los setos de un pueblo que había aprendido a tragar sus historias. La señorita Marple caminó suavemente, atraída no solo por la curiosidad, sino por el aroma inconfundible de un secreto enterrado demasiado profundo para quedarse dormido. No fue el oro o la herencia lo que sintió detrás del silencioso desentrañamiento del pasado, sino algo mucho más potente: falsedad, vergüenza, culpa. Un silencio tan deliberado que se había convertido en parte del paisaje. Los archivos del pueblo, sellados durante mucho tiempo en el ala en desuso de la oficina de la parroquia, donde las telarañas colgaban como velos fúnebres y el polvo cubría cada esquina olvidada, sostenían los débiles latidos de un misterio que hacía mucho tiempo esperaba. El archivero voluntario de ancianos, sobresaltado por la presencia de la señorita Marple y medio verde por las capas de negligencia, fue fácilmente desarmado por su forma gentil e insistencia suave de que su interés era puramente histórico. Pero los ojos de la señorita Marple, agudos detrás de sus gafas de punto, no se perdieron nada. Con los dedos que manejaban secretos tan suavemente como el encaje, desenterró un anuncio frágil escondido debajo de un aviso de racionamiento en tiempos de guerra. El compromiso de la señorita Helena Darrow, hija de la familia Darrow, una vez influyente, de Thornhaven Hall, al teniente James Calder, un oficial en el servicio aéreo de la Marina Real, cedido por el esfuerzo de guerra de 1941 Ponte, pero el sendero de papel fue el sendero de la desaparición. No hubo un anuncio de boda, ni fotografías en la revista parroquial, ni mención de campanas o flores. En cambio, 2 meses después, una línea fría en la iglesia registra: el teniente James Calder, presuntamente perdido en el mar, no se recuperó el cuerpo. La frase sola pinchó el instinto de la señorita Marple. Si el cuerpo nunca se recuperó, ¿cómo podía presumirse perdido con tal certeza? Y si lo era, ¿por qué no hubo servicio sin comunicaciones oficiales, sin dolor público de una familia conocida por su teatralidad y orgullo? Aún más inquietante fue la reacción de Helena, o la falta de ella. En todos los años desde entonces, ella nunca había mencionado su nombre en público. Había prohibido incluso que su retrato permaneciera en Thornhaven. Ese silencio, reflexionó la señorita Marple, no era luto, era supresión, y la supresión, especialmente en un pueblo como este, siempre significa algo. Sobre las tazas de té y la suave conversación, la señorita Marple comenzó su delicado sondeo, nunca confrontando, solo escuchando, observando cómo la gente parpadeaba, se detenía o buscaba la cuchara de azúcar cuando se mencionaban ciertos nombres. Fue la esposa del vicario,
cuidadosa como una mujer enhebrando una aguja con poca luz, quien primero insinuó la verdad. Ella habló de viejos rumores, suaves y peligrosos, de que Calder había sido demasiado amigable con Eliza Moorcroft, una joven criada apenas 17 años, que había trabajado en Thornhaven durante el apogeo de la guerra. Fue un momento solitario, murmuró, doblando su servilleta con manos nerviosas. Los hombres se fueron a morir, las mujeres se aferraron a cualquier cosa que se sintiera viva, se cometieron errores, pero la señorita Marple no sabía mejor que descartar cualquier cosa como un simple error de guerra. Eliza había desaparecido poco después de la muerte de Calder, sin aviso, sin decir una palabra. El personal de la casa dijo que se fue llorando. Sin embargo, extrañamente, años después, regresó, no como criada, sino como ama de llaves, elevada sin explicación, ferozmente leal a Helena, y rara vez vista fuera de las puertas. Los susurros también insinuaron una terrible disputa la noche que Calder desapareció, voces elevadas en la sala de música, una decantadora de vino destrozada, pasos que atravesaban el piso de mármol. La policía nunca fue llamada, la muerte fue registrada sin investigación, y Helena, una vez la niña dorada del pueblo, se retiró, su risa se extinguió, sus tardes pasaban solas deambulando por los caminos del huerto. El dolor no se había suavizado con el tiempo, se había endurecido en el ritual. Cuando la señorita Marple finalmente se sentó con Eliza Moorcroft, no fue con preguntas, sino con presencia. Eliza, ahora de cabello gris y frágil, doblaba su sábana en silencio, como si cada pliegue tuviera el peso de la memoria. Estaban comprometidos, sí, dijo eventualmente, su voz ya no la suya, sino algo prestado del pasado, pero él amaba demasiado rápido, y Helena no podía soportar lo que ella descubrió. Hizo una pausa. Al respirar, hubo una discusión. Helena le dijo que no fuera al mar, dijo que no tenía otra opción. Ella le dijo que esperara la campana de la capilla a la medianoche. Él lo hizo. Ella no vino. Nunca regresó. La habitación quedó en silencio. Se culpó a sí misma. Ya ves, todos estos años, no por lo que dijo, sino por lo que no pudo perdonar. La señorita Marple supo entonces que la verdad nunca se había ocultado en los registros o archivos. Había sido enterrada en culpa, sellada con tristeza y no consumida por la vergüenza, sino por la ruina del amor. La muerte de Calder no fue un mero accidente, fue la consecuencia de un corazón traicionado, una promesa rota y un silencio mantenido tanto tiempo que se había convertido en leyenda. Y Thornhaven, a pesar de su grandeza, nunca había escapado realmente la noche en que su futuro se perdió ante las olas. Al agitar el pasado, la señorita Marple no había descubierto un crimen, sino algo mucho más peligroso, un dolor sin resolver y una verdad que había envenenado cada momento tranquilo desde entonces. Debajo del ascensor de muros de piedra ahogados y entre los caminos de Briarwood Hollow, un pueblo sin tocar por el tiempo, pero saturado con el peso de historias incalculables, Miss Elowen Hartley caminó con la tranquila convicción de alguien que entendía esa verdad: cuando está enterrada no se pudre, se arraiga más profundo como una hierba terca en terreno sagrado. Aquí entre las solteras envejecidas con ojos afilados y tazas de té manchadas, donde incluso el canto de los pájaros parecía detenerse ante la mención de ciertos nombres, el silencio había sido armado durante generaciones. La historia realmente comenzó con una fotografía, encontrada no en un lugar de honor, sino deslizada entre las frágiles y amarillentas páginas de un libro de oraciones olvidado en el ático de Ashgrove House. Clara Wren, la hija del vicario fallecido, temblando de incertidumbre y el débil pulso de herencia desenterrada, se la había entregado a Elowen sin palabras, como si temiera que ese lenguaje en sí mismo despertara lo que la historia había trabajado para enterrar.
tres figuras miraban desde la imagen Isadora Vale, equilibrada y glacial, infame en su día por una gracia tan perfecta que bordeaba la amenaza. El comandante Alaric Blackwood, cuya muerte en 1943 había sido cuidadosamente escondida bajo la frase accidente trágico, y una mujer desconocida, cuyas características tenían un parecido tan extraño con la propia madre de Clara que el Owen sintió un escalofrío, no desde la edad de la foto, sino del eco de los secretos que llevaba. No había nombres inscritos, no había fechas, solo la incómoda cercanía de tres vidas que una vez se cruzaron como cuchillas. Esa misma noche, con el tipo de quietud que solo los secretos profundos convocan, un trozo de pergamino doblado apareció debajo de la puerta de El Owen, su papel suave por los años de ocultación, su tinta manchada pero no mixta, decía: pregunte qué sucedió realmente en el invernadero la noche anterior a la tormenta, sin nombre, sin remitente, solo esa sola línea pesada como una maldición. El invernadero, ahora era nada más que un marco oxidado y vidrio destrozado, a medio saqueado por espinas y vid, pero en aquel entonces había sido el corazón de la finca de Vale, un lugar de orquídeas y piñones susurrados, de cosas crecidas y cosas ocultas. Ya nadie habló de eso, al parecer habían acordado no hacerlo. El Owen comenzó a preguntar en silencio, suavemente, sabiendo que el pasado aquí respondía no a la fuerza, sino a la paciencia, y fue el señor Dalloway, viejo, encorvado y casi ciego, quien finalmente le dio más que silencio. Había sido el jardinero de la familia Vale en esos años, un hombre cuyas manos aún recordaban la sensación de la tierra húmeda mejor que su lengua recordaba palabras. Sin embargo, esa noche recordó demasiado bien. Isadora, en carmesí, no de luto negro, se había quedado fuera del invernadero cerca del anochecer, aún y aguda contra el viento como si esperara algo que realmente no esperaba que viniera. Y alguien más había venido, una figura más pequeña, ágil y determinada, moviéndose como una sombra a través del camino del huerto, y desapareciendo por dentro justo antes de que comenzara la lluvia. Por la mañana, el comandante Blackwood estaba muerto, encontrado boca abajo cerca del río, con una lesión que ninguna caída podría explicar. El forense había garabateado ahogamiento accidental, y la ciudad había suspirado en alivio, sin escándalo, sin juicio, sin más preguntas. Pero el señor Dalloway, con el recuerdo de alguien que había atendido rosas y rumores, recordó los lirios aplastados cerca del invernadero, la sangre fría entre sus pétalos y un rastro de huellas que conducían lejos del río, no hacia él. El Owen, en los días que siguieron, revisó los archivos de la aldea, tamizando informes frágiles y cartas olvidadas, hasta que encontró una que nunca había visto la luz del día. No fue dirigida a nadie, fechada la noche de la tormenta y escrita en la propia mano de Isadora. No lo golpeé, pero lo dejé ir, sabiendo que no volvería. Allí estaba huella, no en el acto, sino en la omisión. Y en esa sola oración florecieron una docena de terribles posibilidades. La madre de Clara, una vez criada bajo un nombre diferente, había dejado el hogar de Vale abruptamente esa noche, soltera, embarazada y con una verdad demasiado peligrosa para compartir. Se había casado con la oscuridad, borrando un pasado que nunca había dejado de verla. Clara, sin saberlo, nacida de una red que le había costado a un hombre su vida y a una mujer su paz, ahora tenía la fotografía como una reliquia de una guerra que no sabía que su familia había luchado. El invernadero, una vez santuario para orquídeas, se había convertido en un monumento a historias inacabadas. Había visto algo esa noche, una confrontación tal vez, o una confesión. Tal vez Blackwood había descubierto algo sobre los tratos en tiempos de guerra de Isadora, o tal vez había amenazado con revelar una verdad que destruiría más que un solo nombre. Y alguien lo suficientemente asustado, dolido y leal,
Había asegurado que nunca lo haría. Elowen se encontraba entre los vidrios rotos, recordando lo que había leído una vez. Esa luz revela, pero la sombra recuerda. Y aquí, entre las ruinas de un jardín que una vez floreció con cosas prohibidas, el pasado había comenzado a susurrar nuevamente, no con gritos o disparos, sino en el suave susurro de la hiedra, en la forma en que los bordes de la fotografía se enroscaron como papel quemado, y en el silencio de las mujeres que llevaron sus verdades como espinas bajo la seda. El pueblo, ella sabía ahora, no se había olvidado, simplemente había aceptado fingir, y a veces, la única forma de descubrir la verdad, es hablar donde otros han optado por no escuchar, debajo de las sombras enredadas del huerto, donde el aire siempre parecía murmurar secretos en lugar de brisa, había un reloj de sol viejo, inflexible y curiosamente inmune al paso del tiempo. Ya no marcaba horas, en cambio medía la memoria, el silencio y el arrepentimiento. En la noche antes de la muerte del capitán Armand Leclerc, le había pedido a alguien que se reuniera con él allí, no por romance, no por ocio, sino con urgencia, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a cerrarlo. La invitación había sido enviada discretamente, tal vez por desesperación, o tal vez por culpa. Durante mucho tiempo. Los testigos, aunque pocos y poco confiables, vieron a Eleanor Vane caminando sola, con la luz que se desvanece del huerto, sus pasos lentos, inciertos. Ella no le había dicho a nadie, no había hablado de nada después. Durante años, su silencio estuvo vestido con la ropa del luto, el silencio de alguien que había perdido un gran amor. Pero para la señorita Dahlia Stroud, una mujer de percepción tranquila y un sentido penetrante de fragilidad humana, ese silencio no olía a tristeza, sino a ocultación. El capitán Leclerc nunca regresó a sus habitaciones. 2 días después, su cuerpo fue encontrado encajado debajo de un vertedero de piedra, en el extremo lejano del arroyo de la finca. Llevaba una contusión profunda a través de sus costillas, una marca que no podía explicarse por ninguna caída o corriente. El informe oficial fue estéril y concluyente, un accidente, tal vez un paso en falso en la oscuridad, pero la señorita Stroud sabía mejor. El hematoma no se alineaba con el azar, se alineaba con la intención. Algo había sucedido debajo del manto del anochecer, una reunión que se convirtió en confrontación, un cálculo que terminó con una vida ahogada y otra encarcelada en años de silencio autoinfligido. Eleanor, una vez el corazón de la música y la risa de la finca, se retiró lentamente de la sociedad. Su presencia antes vibrante se redujo a miradas lejanas y ausentes. Pero el huerto recordó, el reloj de sol recordó, y ahora, la señorita Stroud también comenzaba a recordar, no su propio pasado, sino el de los demás, que se había negado obstinadamente a permanecer enterrado. Oswin Faulkner, un hombre cuyo encanto fácil apenas ocultaba sus ambiciones calculadoras, había tropezado con algo que nunca debía encontrar, quizás una carta escondida entre las páginas de un antiguo libro mayor doméstico, quizás una fotografía que nunca debería haber existido, o tal vez un diario. El tipo que mantiene a las mujeres que no pueden decir en voz alta lo que temen incluso pensar. Sea lo que sea, conectó al capitán Leclerc, a Eleanor y a una herencia demasiado frágil para soportar la verdad. Oswin, oportunista y arrogante, no se había enfrentado al pasado, había tratado de negociar con él. Las señales estaban todas allí, las misteriosas visitas de empeño, la repentina desaparición de las joyas de la reliquia, los comentarios crípticos y a medias sobre el linaje y la legitimidad, susurrados sobre bebidas y resonando en salones. Había estado intentando torcer la verdad en algo rentable, pero lo que no se dio cuenta fue que el pasado, una vez tocado, puede morder. No había amenazado simplemente la exposición, había amenazado con derribar toda la ilusión que alguien había pasado décadas construyendo y defendiendo. Alguien, la señorita Stroud sospechaba,
que se había cansado de vivir en la oscuridad. Alguien que finalmente estaba dispuesto a matar para evitar que su mundo se derrumbara. Fue en la antigua sala de música, debajo de un banco de piano ignorado durante años, que la señorita Stroud lo descubrió, un diario sin pretensiones de cuero, escondido debajo de las capas de los olvidados de las sonatas de Beethoven. El cierre era antiguo, la unión delicada, y el papel interior era del color del tiempo. La letra, inequívocamente de Eleanor, era elegante pero tensa, como una voz tratando de no temblar. Las entradas comenzaron poco después de la muerte del capitán Leclerc y se extendieron durante los primeros años del retiro de Eleanor de la vida pública. No hablaron de romance, susurraron de pasos en falso, arrepentimientos, momentos perdidos y un niño mencionado solo oblicuamente, alguien nunca reconocido públicamente, pero claramente mantenido en afecto secreto. Un pasaje detuvo por completo la respiración de la señorita Stroud. Nunca podría decirlo. No entonces, no ahora, pero ella merecía más que silencio. Quizás por eso no puedo dejarlo ir. El reloj de sol recuerda lo que no puedo hablar. Fue una confesión no de asesinato, sino de luto. Luto por las cosas que nunca dijeron, las verdades nunca protegidas. Sin embargo, no era lo que más contenía el diario lo que más preocupaba a la señorita Stroud, sino lo que había sido eliminado deliberadamente. La página final había sido arrancada. No se cortó cuidadosamente, no cayó por casualidad, sino violentamente e intencionalmente arrancada de su columna vertebral, dejando atrás una herida irregular de hilos. Las últimas palabras, aún visibles en la hoja anterior, terminaron a mitad de pensamiento. Dijo que esperaría por el gas. Le dije, y luego nada, solo un silencio tan fuerte que rugió en los oídos de la señorita Stroud. Miró la página faltante como uno podría mirar una tumba abierta. Ese fragmento faltante sostuvo el punto de apoyo de todo amor, pérdida, traición y sangre. Alguien había borrado la verdad final, pero las verdades, la señorita Stroud sabía, tienen una forma peculiar de sobrevivir. Se demoran en los susurros, en heridas, en lugares como relojes de sol que ya no dicen la hora, sino que se niegan a olvidar. Miró el espacio vacío donde alguna vez estuvo algo, una página que debería haber estado allí, una verdad doliente para decirle, ahora se fue, desgarrada o robada, no podía estar segura. ¿Quién lo había tomado y por qué? Eleanor, en su momento frágil final, lo había arrancado en un intento desesperado de protección, o una mano más temerosa la eliminó para enterrar algo condenatorio, algo peligroso. Lo que se haya inscrito en esa página faltante tenía peso, tal vez suficiente para salvaguardar un nombre, tal vez suficiente para condenar un alma. Mientras la señorita Langford cerraba el libro frágil con una moción de susurros, el silencio que siguió no fue paz, sino preludio. Se perdió una sola página, pero su ausencia gritaba como una herida aún sangrando en la oscuridad, y luego como una tormenta que se reunió en un cielo quieto. El salón de Astor Manor cayó en un silencio no del clima, sino de las almas en espera. Era un silencio hinchado con secretos, paciente como el aliento antes de un grito. Sin levantar la voz, la señorita Langford había convocado al hogar, sin demanda, solo una solicitud de una hora, y ni una sola persona se había atrevido a decir que no. Grace se sentó rígida cerca de la chimenea, su compostura sostenida por el miedo y la memoria. El señor Ellison permaneció por las cortinas, sus manos detrás de él, sus ojos ilegibles pero marcados por preocupación o culpa, o ambos. Clara parecía perdida, doblada en sí misma como un libro cerrado, mientras la señorita Bellamy permanecía en la puerta, su postura rígida, su mirada baja como si evitara fantasmas. Nadie vertió té, nadie se movió. Luego suavemente pero con claridad inquebrantable, la señorita Langford comenzó, hay verdades que esperan florecer en la temporada correcta,
y creo que Astor ha esperado demasiado tiempo para su primavera. Nadie habló, pero el aire se espesó como si las paredes se inclinaran para escuchar. 2 muertes, dijo suavemente, una afligida, una apenas entendida, ambas atormentadas por sombras que nunca se fueron. Colocó una vieja carta sobre la mesa, una flor delicada presionada entre sus pliegues, desvaída pero intacta. Esto fue enviado a la señora Bell antes de morir, no un grito de ayuda, sino un cálculo tranquilo. Sabía lo que venía, lo aceptó. La mano de Grace se apretó. La voz de la señorita Langford fluyó como viento a través de hojas fijas. No se trataba de sentimentalismo o locura. Era su acto final de verdad, una reescritura del pasado que había sido enterrado demasiado tiempo. Dejó parte de su patrimonio a Clara, no por culpa, sino porque Clara no era solo una criada, era familia. La habitación se agitó, una inhalación aguda de Grace, un movimiento repentino del señor Ellison, pero el detective no se detuvo. Encontré un diario, oculto, no olvidado. Habla de un amor negado, un niño nacido en secreto, y una promesa mantenida en silencio. Clara no es la hija de la señora Bell, sino su sobrina. Nació de un romance prohibido entre la hermana menor de Eleanor y un hombre llamado Alden Reed, quien desapareció bajo circunstancias misteriosas hace décadas. Clara se congeló. Ella creció sin darse cuenta, criada por extraños mientras Eleanor observaba desde lejos, enviando ayuda de manera silenciosa, sin atreverse a dar un paso adelante hasta ahora. La voluntad era su confesión, su cierre. La letra tembló ligeramente cuando la brisa desde la ventana abierta la tocó. Alguien no quería que se supiera esa verdad. Alguien temía que desentrañara todo. Y así, alguien mató para mantenerla enterrada 2 veces. Sus ojos barrieron la habitación lentamente. Y ese alguien está en esta habitación. El silencio que siguió no era vacío, sino anticipación, afilado, cargado y mortal, como si la casa contuviera la respiración antes de que se destrozara. A veces, lo que heredamos no es riqueza o tierra, sino secretos demasiado pesados para llevar. Esa noche, cuando las nubes de tormenta se arrastraron sobre los arcos en descomposición de la finca de Whitmore, y el viento susurró como voces a través de la piedra cubierta de hiedra, un silencio tan grueso que parecía ahogar el aire. Debajo del polvo de un estudio olvidado, Madeleine Whitmore, creyendo por todos ser la nieta legítima del difunto Sir Richard, incrustó un gabinete que se creía sellado desde la guerra. En el interior, escondido debajo de mapas y medallas amarillentas, yacía un diario antiguo de cuero, páginas quebradizas, tinta desvaída, pero las verdades dentro ardían. Fue allí, garabateado entre fechas y despachos de 1943 Moore, que encontró el reflejo destrozado de su identidad. Su nombre se vinculó no a la sangre de Richard, sino a su hermana menor, Evelyn, una mujer avergonzada por el amor en tiempos de guerra, traicionada por el tiempo y enterrada en silencio. Y cuando Madeleine leyó la página desgarrada, marcada solo con un fragmento inquietante, Capitán H. el niño nunca debe, su corazón se apretó con una verdad que se negó a ser enterrada nuevamente. El inspector Harold Crane, convocado originalmente para investigar la caída sospechosa de Sir Richard desde el aterrizaje superior, ahora se encontraba al borde de una revelación que amenazaba con desentrañar no solo una familia, sino un legado completo. No se trataba de una caída, se trataba de una fractura. Cuando las piezas cayeron en su lugar, Harold se dio cuenta de que el motivo no era la codicia sola, era el miedo ancestral y profundo, que la verdad despojaría la ilusión de la nobleza, y expondría las mentiras cuidadosamente construidas sobre las cuales el nombre de Whitmore había estado durante décadas. Alguien lo había sabido, alguien había conservado este secreto como un arma cargada, y cuando Madeleine, tal vez por casualidad, tal vez atraída, tropezó con él, esa pistola había disparado. Caroline,
La viuda de Richard, una vez una mujer de restricción impecable, cumplió con las preguntas de Harold con una quietud escalofriante. ¿Sabes qué cuesta un nombre, inspector?, susurró al fin. Su voz no temblaba, sino que sonaba hueca. A veces, todo. No hubo confesiones dramáticas, ni sollozos rompiendo, solo la aterradora gracia de una verdad tan largamente suprimida que se había convertido en piedra. Sir Richard no había muerto por ira o accidente, sino debido a que había tratado de renegociar la historia, para silenciar un acto final de conciencia al obligar a Evelyn a repudiar al niño que una vez tuvo vergüenza, pero que nunca dejó de amar. Cuando Evelyn se negó, recurrió a Caroline con amenazas, no de escándalo, sino de exposición. En una casa ya sombreada por rumores de guerra y asuntos ocultos, Caroline eligió lo impensable, no por dinero, no por odio, sino por silencio. Porque el silencio, para los Whitmore, siempre había sido más seguro que la verdad, y mientras Madeleine se quedaba allí, agarrando el diario como una reliquia de los muertos, su voz quebró el silencio con solo 6 palabras frágiles. Ella me dio más que dinero. Y en ese momento, todo cambió, no porque se resolviera un asesinato, sino porque una niña, negando una historia, lo había recuperado. La luz de la mañana se deslizó como una disculpa tranquila a través de los paneles fracturados del conservatorio. Sus dedos dorados se apoderaron de las motas de polvo que bailaban perezosamente en el aire, sin ser molestadas por la respiración o el movimiento, como si la casa en sí hubiera estado aguantando durante años, esperando este momento. La última carta de Eleanor Blake, apretada, manchada por el clima y temblorosa en las manos que la sostuvo, no se dirigía a nadie, pero hablaba con todos, su agonía tácita sangrando entre líneas. Las palabras estaban fragmentadas, casi reacias, como las verdades que habían pasado demasiado tiempo enterradas debajo de la seda y la piedra. Había comenzado mucho antes de su muerte, antes de los susurros de veneno y el amargo aroma de las flores de naranja que se aferraban a su habitación como un recuerdo demasiado fuerte para desvanecerse. El inspector Rains había sabido al ingresar a Ashcroft que el dolor no era lo que perseguía este lugar, era culpa gruesa y ancestral, en capas como un fondo de pantalla antiguo, rizado en los bordes donde el tiempo se había negado a olvidar. La familia se reunió como estatuas, ojos evitados, labios presionados en líneas demasiado familiares para ser confundidos con inocencia. Claire, la sobrina de Eleanor, fue la única que se rompió, la única cuyo dolor no fue ensayado. Fue ella quien encontró la fotografía detrás del espejo de la guardería, una mujer joven, su madre fortalecida y pequeña, de pie junto a un hombre cuya cara había sido rayada con crueldad deliberada. Y fue Claire quien descubrió la llave de hierro dentro de la taza de té astillada escondida detrás de una fila de cubiertos intactos, una llave que se deslizó en la cerradura de la puerta del invernadero olvidada, como si hubiera estado esperando. Lo que quedó detrás no fue ruina, sino algo mucho más aterrador: preservación. Una mesa preparada para 2 tazas, ahora secas y agrietadas con la edad, sillas colocadas como si alguien acabara de estar de pie y se fuera, y en el centro una ramita seca de ajenjo, atada con cinta negra desvaída, descansando sobre un diario de cuero rígido, con moho y confesión. Las entradas eran desesperadas, extendiéndose en tono, desde el miedo hasta la furia, desde el amor hasta la traición. Las palabras de Eleanor pintaron el retrato de un hombre que ejerció el silencio como arma, que amenazó no solo la herencia, sino también las líneas de sangre debajo. La madre de Claire no había muerto en el extranjero, como afirmaron, había estado oculta, encarcelada en su propia casa, drogada y borrada, su hijo criado en ignorancia por el legado. Cuando Eleanor escribió "tomé la raíz antes de que pudiera", quedó claro: el veneno había sido su acto de rebelión, su forma retorcida de misericordia, su intento final de proteger la pequeña luz que quedaba en las sombras de la casa.
Debajo del piso del invernadero, debajo de una piedra de bandera levantada con manos temblorosas, Cleo encontró una tumba poco profunda, bordeada de pétalos de magnolia, de forma no natural, conservada y dulce con el aroma de las finales. No justicia, no paz, pero recuerdo. El inspector Reigns observó cómo Claire se arrodillaba junto a la pared, sus dedos rastreando la piedra desgastada, el aire a su alrededor vibrando con el dolor de generaciones que negaron su voz. Ella no me dejó, susurró, las lágrimas no cayeron del dolor, sino del reconocimiento. Enterraron su silencio. Nadie habló. La casa, una vez un monumento a la riqueza y el decoro, ahora parecía respirar. Sus paredes exhalaban un secreto que hacía mucho tiempo sus pasillos no resonaban con juicio, sino con alivio reacio. El sundial en el huerto arroja su sombra limpiamente ahora, libre de musgo, su inscripción latina, Tempus omnia jubet, el tiempo revela todo, cumplida finalmente. El gusano temblaba en la brisa como si estuviera de luto con ellos, y el árbol de magnolia junto a la pared del jardín, debajo del cual tantas mentiras habían florecido, se paró en floración solemne, sus flores pálidas y fantasmales, páginas en una historia demasiado larga. Ahora por fin, se les permitió ser escuchadas. Hay casas en las que el silencio no se demora simplemente, se asienta, como el polvo que no se puede escapar, incrustado en madera y piedra hasta que incluso la luz parezca dudar de entrar. Ravencroft Hollow era uno de esos lugares, una gran finca meteorológica escondida en el borde del pueblo de Dunsmere, donde la hiedra ahogaba el halo oriental, y no se atrevían los pájaros a posarse en los aleros. Una vez había sido un hogar de música y risas, pero a lo largo de los años, la pérdida se había deslizado en sus pasillos como un draft a través de una puerta mal sellada, drenando lentamente el color de las cortinas, las voces de las habitaciones y el calor de las paredes. El dolor aquí había madurado en algo más antiguo que la tristeza, el silencio representado realizado en generaciones. Cada nueva tragedia se dobló en la última sin ser hablado en voz alta. Pero todo cambió después de que se encontró la carta final, no enterrada en cajones o escondida detrás de retratos, sino que se cosió deliberadamente en el revestimiento de una capa descolorida que quedó en el ático oeste, una capa una vez usada por Beatrice Everale, la primera señora de Ravencroft, cuya repentina desaparición había perseguido a la familia durante casi un siglo. Él era Margot, el último descendiente vivo, quien la encontró, después del sonido del agua goteante y un parpadeo de la luz de las velas que nadie más afirmó haber visto. No había venido por respuestas, solo para supervisar la venta de la finca, pero en el momento en que sus dedos cepillaron el pergamino, todavía perfumado débilmente con lavanda y hierro, algo antiguo despertó. La carta no era una despedida, sino una confesión, garabateada con urgencia y angustia, revelando un legado de traición, una herencia empapada no en riqueza sino en silencio, donde las hijas estaban ocultas, hermanas borradas, y la verdad exiliada por la comodidad del decoro. Esa misma noche, el reloj del abuelo, todavía en silencio durante más de 30 años, cambió una vez sin provocación. Las puertas comenzaron a abrirse con sorprendente facilidad, como si la casa en sí hubiera comenzado a respirar nuevamente, vacilante pero ansiosa. Los pasillos, una vez ahogados con sombras, ahora contenían el más leve eco de voces, y las habitaciones largas parecían susurrar a Margot cuando él falleció, instándola a explorar la red de la memoria más profunda. Incluso la ama de llaves, la señora Alden, que se había negado a poner un pie más allá de las escaleras del sirviente durante décadas, se vio en silencio desempolvando el aterrizaje de vidrieras sin que se le pidiera, sus manos temblando no por la edad, sino por el reconocimiento. Cuando Margot descubrió el falso piso debajo de la guardería, donde ningún niño había dormido en 50 años, encontró más que polvo un relicario oxidado, el dibujo de un niño con una X roja sobre una figura sin rostro,
y un anillo pequeño y retorcido que no se ajustaba a ningún dedo conocido en la familia. El pasado no solo había sido olvidado, sino que había sido sellado, oculto con intención, como una herida cosida demasiado apretada. La verdad, cuando finalmente se habló en voz alta debajo del retrato de aceite de Beatriz, no borró el dolor ni absuelve los pecados que lo siguieron, pero cambió algo en los huesos de la casa, en el linaje mismo. Margot, una vez decidida a irse, ahora se movió a través del hueco no como una intrusa, sino como alguien con testimonio. Abrió las persianas del salón de baile, dejó que el viento sacudiera los candelabros, dejó que la memoria gritara si era necesario. No buscó venganza, solo claridad, y al hacerlo, descubrió historias una vez sepultadas detrás del silencio, mujeres escritas por voluntades, niños nombrados pero nunca sostenidos, amores castigados porque no se veían lo suficientemente adecuados a la luz del día. Ravencroft no olvidaba, sus paredes demasiado saturadas de la verdad para eso, pero ya no exigiría silencio. Cuando el abogado del pueblo llegó con documentos para finalizar la disolución de la finca, Margot disminuyó, en cambio anunció que el hueco se convertiría en un archivo, no de libros de contabilidad y linaje, sino de voces perdidas, un lugar donde las vidas olvidadas podrían ser nombradas nuevamente. El ala este, una vez colapsada bajo podredumbre y dolor, sería reconstruida como un centro de historias no registradas, las verdades no bienvenidas en la sociedad educada. Y así, el hueco comenzó a transformarse, no con ruido o grandeza, sino con cosas pequeñas y estables. La risa de las jóvenes que leen en voz alta en las esquinas iluminadas, el aroma de la canela y la tinta, y sobre todo, el aliento, la respiración honesta, en una casa que lo había mantenido demasiado tiempo. La señorita Annerley, la historiadora de la aldea, vio que todo se desarrollaba desde su jardín a través del carril, y dijo solo esto: cuando se escuchan a los muertos, los vivos finalmente se elevan. La herencia, se dio cuenta Margot, no se trataba de lo que quedaba atrás, sino de lo que te atreviste a descubrir y lo que elegiste llevar adelante. Mientras el anochecer se asentaba sobre Ravenhill Grange, se sentía como si las viejas paredes estuvieran susurrando, no con palabras, sino con el tipo de silencio que corta más que el sonido. Esta no era una tumba, y sin embargo la casa respiraba como un viejo diario, cada página un secreto, cada secreto una cicatriz. Durante días, la gente creyó que la muerte de Lady Althea fue un trágico accidente, pero todo cambió cuando llegó Nora Blackwood, un bibliotecario tranquilo y compuesto, cuya presencia silenciosa tenía tormentas propias. Ella no interrogó a nadie, simplemente observó un broche que una vez adornó el collar de Lady Althea, ahora encerrado en un cajón olvidado, junto a un reloj antiguo congelado en el tiempo, al igual que la verdad que había sido enterrada durante mucho tiempo. Entonces, una noche tormentosa, cuando la lluvia golpeó las escaleras como la tristeza que caía en ecos rítmicos, Nora abrió una caja de música desvaída. Desde adentro, una canción de cuna susurró la infancia hace mucho tiempo, y escondida debajo, una carta desgarrada que decía: perdóname, porque no tenía otra opción. Ese fue el momento en que todo cambió. Lady Althea no solo había muerto, ella había llevado un amor que nunca fue devuelto, y una lealtad tan pesada que había dividido su corazón en dos. Nora no llamó a la policía ni acusó a nadie, se unió al misterio como hilos perdidos en un bordado viejo, una esquina diaria intacta, una cara recortada en una fotografía, una huella débil aún húmeda en el suelo del jardín. Incluso el antiguo jardinero, el señor Fenn, que rara vez hablaba, recordó una vez a Lady Althea diciéndole: algunas verdades esperan a la muerte antes de que se atrevan a ser habladas. Fue entonces cuando Nora reconoció la forma de la verdad: no estaba solo detrás de la muerte, estaba debajo de los rostros de los que vivió,
con imágenes cuidadosamente preservadas de sí mismas. Charles, quien puso una flor en su tumba todas las semanas. Elena, que lloró detrás de las ventanas enrejadas, ocultando un retrato que parecía arder lentamente desde adentro. Cuando Nora finalmente escribió la verdad, no terminó con un veredicto, sino con una pregunta. ¿Vale la pena revelar la verdad, si rompe lo único que alguien ha dejado para vivir? Ravenhill Grange ahora espera nuevamente, para otra temporada, para que se anuncie otra verdad, una verdad que no se enfurece, sino que regresa en su propio tiempo, como la primavera descongelada a través de la helada. Y si te hubieras quedado donde lo hizo Nora, habrías unido suavemente el silencio, o este lo habrías enterrado más profundo, donde nunca volvería a subir. Cuéntanos en los comentarios, porque cada perspectiva revela una nueva ventaja, y cada voz agudiza la forma de un misterio. Si encontraste esta historia convincente, suscríbete y compártela con cualquier persona que pueda soportar una verdad aguda con una taza de té cálida. Hasta la próxima. Recuerda, algunos secretos respiran debajo del suelo, solo esperando que alguien como Nora los devuelva a la vida.